Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Crónicas, capítulo 13. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado Jehová, por este maravilloso día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos una oportunidad más para poder seguir leyendo tu palabra, aprendiendo más de ti, Padre, aprendiendo a conocerte más, acercándonos más a ti. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de leer tu palabra. Por favor, ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder eh, guardarla en nuestros corazones y poder aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones y ayúdanos en todo momento, Padre, para ver las cosas con claridad, para hacer en todo momento tu voluntad y ponerte siempre primero por sobre todas las cosas. Te pedimos todo esto y dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora empezamos con nuestra recopilación. Antes de empezar, quería recordarles que si después de hacer la recopilación siguen teniendo dudas, preguntas o hay cosas que no les parece o no entienden bien, por favor háganlo en sus comentarios y yo les voy a aclarar y les voy a decir qué significa o qué es lo que quieren saber o por qué esto sucede de esta manera. En la recopilación trato de sacar los puntos más importantes para poder entenderlo, pero si hay algo que no lo hice o que ustedes quisieran saber, por favor háganmelo saber. Pero bueno, entonces en este momento estamos en que David fue nombrado rey, ¿verdad? Y David les dice: conocido el pensamiento de ustedes en el sentido de que yo debería ser el rey y considerando que el Señor nuestro Dios ha dado su aprobación, procedamos a enviar mensajes a nuestros hermanos y que vengan a unirse a nosotros. Entonces, primero David les dice, considerando lo que el Señor nuestro Dios ha dado su aprobación, ¿verdad? Ellos sabían que David había sido elegido por Dios y por eso era su entusiasmo de que David sea el Dios de Israel, porque esa era la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Y David lo dejó saber también así. Ok, ustedes están de acuerdo, pero ¿qué dice mi Dios? Pues Dios dice lo mismo, que así sea. Entonces recordemos que nosotros en nuestra vida diaria es importante que pongamos siempre a Dios primero y, y si necesitamos saber qué decisión tomar, porque algunos dicen esto, otros dicen otro, pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué Jesús nos enseña en su palabra? Cuando Jesús vino aquí, nos enseñó y dejó las cosas mucho más claras. Dios nos muestra también en su palabra cómo Él espera que nosotros actuemos, cómo Él espera que nosotros hagamos las cosas. Entonces, no nos dejemos llevar por nuestros instintos, por nuestros deseos, por lo que nos parece, por lo que nosotros creemos, eh, sino o si pertenecemos a un grupo social, o si pertenecemos a un grupo político, o si somos de cierto partido político, porque eso realmente no es importante, es relevante, son cosas mundanas, quiere decir de este mundo, son cosas irrelevantes. Lo que debemos enfocarnos y dejar todo de lado y poner primero a Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Qué es lo que Él espera de mí? ¿Qué nos enseña en su palabra? ¿Verdad? Entonces, de esa manera nos va a dar claridad. Cuando escuchemos a un líder, a un rey, a un presidente, a cualquier persona que escuchemos, a un amigo, a un jefe, y a veces, o a un pastor en una iglesia, o a un sacerdote y a veces tengamos duda, ¿estará correcto lo que está diciendo? Pero otros dicen esto, otros dicen el otro. Estamos viviendo tiempos de mucha confusión porque eso es lo que Satanás quiere, es lo que el diablo desea.
confundirnos. Es lo que ha tratado de hacer desde el comienzo, desde Adán y Eva. Les confundió, les mintió, les engañó y ellos confiaron. En vez de confiar en el único Dios verdadero. Entonces, no cometamos el mismo error. No cometamos el mismo error que ellos hicieron. No confiemos en lo que la gente dice, habla, los jefes, los gobernantes. No confiemos, sino oremos y tratemos de ver las cosas con claridad. Ok, acá dicen esto, acá dice otro. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué debo hacer? Pues leamos la Biblia y la Biblia nos va a dar la claridad que necesitamos. Pero también tenemos que usar un poco de nuestro instinto. Primero la oración para que Dios nos dé la claridad, nos dé el entendimiento y nos ayude a ver las cosas como Él desea que las hagamos, ¿verdad? Y luego veamos, por ejemplo, sobre las vacunas. Algunos estaban preocupados si deberíamos seguir vacunando o no vacunando, qué se cambió. Realmente todo sigue igual. Vivimos hace muchos años con las vacunas que protegen a nuestros hijos. Todo ha ido bien, así que sigamos en eso, no nos dejemos confundir. Igual a veces nos han dicho también, salen las noticias, que el Tylenol o el acetaminofén ya no se debe usar en las mujeres embarazadas porque puede causar algún problema, según dicen, de autismo al bebé. Pero eso realmente no es verdad. Porque según la ciencia, todavía lo que se sabe es que es lo mejor que se puede hacer cuando las mujeres están embarazadas. Entonces, no dejemos que nada nos trastorne, nos cambie nuestra tranquilidad. Veamos y oremos en todo momento para que Dios nos ayude, nos dé la claridad para poder tomar las mejores decisiones. Pese a las circunstancias que estamos pasando, recordemos que Dios es amor y que Jesús nos dijo, ¿cómo vamos a saber si aquellas personas vienen hablando de ti realmente, son personas que te pertenecen o no? Y Jesús dijo, por sus acciones. Entonces, si tú ves que una persona dice que ama a Dios, pero que en sus acciones está maltratando al prójimo, no es una persona de Dios. Porque alguien que ama a su prójimo no lo maltrata. Así de simple, ¿verdad? Y después puede haber especulaciones políticas, que esto, que el otro, pero la verdad es una sola. Quien es de Dios ama a su prójimo y no hay más. Y si son personas justamente que están cometiendo errores, que han hecho cosas mal, Dios nos enseña que si alguien nos hace mal a nosotros, tenemos que amarlos igual. Ahora, el gobierno es el que se va a encargar de hacer justicia, pero si la justicia no la hace, Dios se encargará de hacer justicia a quien la merece y así Él lo va a hacer, ¿verdad? Quien merece justicia, Dios se lo dará. Y quien ha cometido delitos, pagará por eso. Sabemos que los tiempos de revelaciones del Apocalipsis ya lo estamos viviendo. Ya estamos viviendo en esos tiempos. Y nos vamos a ir dando cuenta a medida que va pasando el tiempo de muchas más señales que vamos viendo. Pero las señales están en la Biblia, están escritas y ahí nos vamos a dar cuenta. Dice que el gobernante que va a venir es una persona egoísta, mentirosa, que va a engañar a la gente. Va a decir una cosa y va a hacer otra. Que no le va a importar hacer las cosas. Es una persona que le gusta que todo el mundo la adule, salir en todas partes, sentirse poderoso, ¿verdad? Porque eso es lo que a Satanás le gusta. Recordemos cuando Jesús estuvo acá, Jesús fue una persona muy humilde, ¿verdad? Y más bien estaba con las personas que más necesitaban. Pero entonces si vemos lo contrario, el anticristo va a estar en un puesto muy alto, rey, gobernante, presidente, ¿verdad?
y es el que va a liderar y va a estar con las personas de mucho dinero, más poderosas, porque eso es lo que a él le gusta y eso es donde va a estar, ¿verdad? Y va a hacer que todos lo adulen, que todos lo alaben. Y si alguien hace lo contrario, pues lo sacará de su camino. Si alguien hace algo o dice algo en contra de él, lo sacará de su camino. Entonces, mantengámonos siempre con los ojos abiertos, la mente también amplia para poder entender y pidiendo siempre la ayuda de nuestro Dios en cada decisión, en cada acción que vayamos a tomar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Por muy simple o complicada que sea esta. Entonces, siempre poner a Dios primero y hacer su voluntad. Entonces, David no dijo, me voy a quedar, o sea, yo soy rey, soy feliz y se acabó. No, él dijo, quiero compartir esto con todo Israel, ¿verdad? Y también dijo algo muy importante, traigamos de regreso el arca de nuestro Dios, porque David amaba a Jehová y quería estar, el arca, que era el pacto que tenía, quería que esté cerca a él. Entonces, quería llevarlo donde él vivía, como sabemos, a la ciudad de David. Entonces, el arca procedieron a retirarla de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Todo lo hicieron nuevo para poner el arca. Usa y Ahío guiaban los bueyes, mientras que David y todo el pueblo bailaban delante del Señor, ¿verdad? Con entusiasmo, acompañado de cánticos, arpas, cítaras, panderos, estaban felices llevando y cantando el arca de Dios. Pero ¿qué pasó? Dice, cuando llegaron al terreno de Trilla en Kidón, los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano para mantener la estabilidad del arca. Entonces el enojo del Señor recayó contra Usa y le quitó la vida porque había tocado el arpa. Y esto hizo que David se enojara mucho por lo que Dios había hecho, ¿verdad? Dice, a su vez, se irritó contra el Señor por lo que había hecho a Usa. Y a ese lugar le dio el nombre de Pérez Usa, que significa el quebrantamiento contra Usa. Entonces, también muchos de ustedes, me imagino, dirán, pero ¿por qué Dios hizo eso? Solo estaba tratando de proteger el arca, ¿verdad? Solo estaba tratando de que no se vaya a caer. Y sí, exactamente, era lo único que quería. Pero acá hubieron muchos errores. Para empezar, como sabemos desde un comienzo, cuando el arca se hizo, era un arca que nadie podía ver y nadie podía tocar, porque si alguien tocaba el arca, podía morir, ¿verdad? Porque era un arca sagrada, era un arca santa. Entonces, nadie podía hacer eso. Pero probablemente Usa quizás se olvidó. Entonces, Usa murió, como sabemos, al tocar el arca de la alianza, porque Dios había dado instrucciones explícitas de que solo los levitas debían transportarla usando palos y varas. Entonces, Dios había mandado hacer el arca de tal manera que hubieran palos y varas y poder llevarla y cargarla. No ponerla encima de ningún coche ni nada, sino para que la puedan llevar sin tocarla. Entonces, es algo que David no hizo. Quiso hacerlo quizás de una mejor manera, pero no fue la correcta, ¿verdad? No hizo como debía haber hecho. Entonces, usando palos y varas la transportaban y que nadie debía tocarla bajo pena de muerte porque podían morir. Un mandato que ignoró al intentar estabilizarla después de que los bueyes tropezaron. Su acción fue considerada una desobediencia grave y una falta de reverencia hacia la santidad de Dios y el arca que representaba. Entonces, uno fue la desobediencia. Claro, no es que él haya querido desobedecer. Me imagino que en ese momento no pensó, simplemente reaccionó a tratar de que el arca no se vaya a caer. Pero hay otra cosa también. Entonces,
Uno, la desobediencia, que fue sin querer, pero lo hizo, la tocó, que sabe él que no debía ni podía tocarla, porque las instrucciones divinas eran claras sobre el transporte del arca, ¿verdad? En Números 4:15 especifica que los hijos de Coat debían llevarla sobre sus hombros y que no deberían tocarla bajo ninguna circunstancia. Por eso tenían esas varas, esos palos. Segundo, fue la falta de reverencia y santidad. ¿Qué quiere decir? El arca era un símbolo de la presencia y de majestuosidad, de la majestad de Dios, ¿verdad? Y era importante tener el máximo respeto y temor santo. Entonces, tenían que tener mucho cuidado porque era como que Dios mismo estuviera ahí. Entonces, Usa al tocarla, faltó esta santidad, que era algo santo, que no podía tocar. También al intentar salvarla, aunque él pensó que estaba ayudando a prevenir el accidente, la Biblia indica que Dios tiene el control sobre su propia santidad. Y recordemos que Dios tiene control absoluto en todo. Entonces, él no debió intentar estabilizarla, sino por eso esto fue considerado como un acto de desobediencia. Entonces, debió dejarla. Y también, como les dije, el error de David de no llevarlo como usando los palos y las varas, como Dios había mandado que tenía que ser el transporte del arca, sino usó, como sabemos, un carruaje, ¿verdad? Y la muerte de Usa sirvió una lección para David y todo Israel sobre la importancia de obedecer completamente la palabra de Dios y mantener la santidad ante su presencia. Las cosas que son de Dios son santas. Por lo tanto, no debemos mezclarlas con las cosas de este mundo. Todo lo que es de Dios es santo y le pertenece solo a Él. Entonces, no debemos hacer imágenes de ningún tipo porque Dios es santo, es sagrado. A Jesús está sentado a la derecha de Dios. Por eso no debemos hacer ningún tipo de imágenes, porque eh, a Dios nadie lo conoce. Y Jesús, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, lo hemos visto como humano, pero Él es el Hijo de Dios que está sentado a la derecha de Dios Padre. No es un bebé, un recién nacido, y Él está vivo, no está muerto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no mezclar cosas santas con cosas mundanas de este mundo. Ahora, con lo que les he explicado un poco, entendemos un poco más por qué Dios actuó así, ¿verdad? Pero no fue, claro, Usa no recordó que no podía tocar el arca, solo trató de evitar que se cayera, pero también olvidó que Dios está en control y que Dios quizás si él deseaba no iba a dejar que eso cayera porque él estaba en control, porque es su santidad la que estaba ahí y no iba a pasar nada, ¿verdad? Pero esto nos enseña muchas veces que a veces reaccionamos frente a algo sin pensar, ¿verdad? Sucede algo y a veces solamente reaccionamos. Entonces, esto nos enseña a qué importante es a veces no tomar acciones rápidas sin pensar primero, sin darnos cuenta si lo que estamos haciendo está correcto o está yendo en contra de lo que Dios espera que hagamos. Entonces, qué importante es eh, tener esto en cuenta, ¿verdad? Antes de hacer algo, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Va de acuerdo con lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos dice, lo que está escrito, lo que Jesús nos mostró cuando estaba aquí en la tierra? Entonces, tengamos eso en cuenta y tratemos de no tomar jamás decisiones rápidas, sino siempre pensadas, ¿verdad? Y cuando tenemos que hacer algo para que no nos pase lo que le pasó a Usa, lamentablemente, por simplemente reaccionar sin pensar, sin darse cuenta que no debía tocar el arca, que estaba prohibido ser tocada
porque cualquiera que tocara podía morir, porque ahí está la santidad de Dios, que es algo santo, fuerte, y nosotros con nuestra imperfección, con nuestros pecados, no podemos tocar porque inmediatamente morimos, ¿verdad? Entonces esto frustró también, como sabemos, un poco a David. Y luego David se preguntó, ¿podremos algún día llegar hasta nuestra casa con el arca de Dios? Sí, pero en el tiempo que Dios lo decida, cuando Dios quiera. Recordemos que las cosas no se hacen a nuestra manera ni como nosotros queremos hacerlas, sino se hacen a la manera de Dios, porque Jehová sabe lo que es mejor para nosotros, cómo debemos hacerla y en qué momento debemos hacerla. Entonces, cuando a veces queremos algo con muchas ansias, nos frustramos. Seamos, no queremos las cosas para ayer, sino seamos más prudentes y confiemos en nuestro Dios. Oremos para que se haga siempre su voluntad y no la nuestra, porque Dios sabe siempre lo que es mejor para nosotros. Eso aprendió David, porque entonces David preguntó, ¿podremos algún día? Sí, pero en los tiempos de Dios, cuando Él lo decida, porque en ese momento finalmente decidió conducirla al lugar de Obed-Edom, el Geteo, un lugar para en lugar de llevar a la ciudad de David. Y el arca permaneció ahí, en la casa de Obed-Edom, en la casa de su familia, por 3 meses. Y el Señor dio bendiciones a él y a su familia. Y quizás eso era lo que Dios quería. Dios deseaba bendecir a esta familia antes que el arca siga avanzando. Entonces decidieron dejarla ahí, en esa casa, y Dios los bendijo. Quiere decir que Dios estaba complacido con lo que se estaba haciendo. Y en el momento prudente, llevarían el arca a la ciudad de David, pero no era el momento. Y recordemos que eso sirvió para que esta familia sea bendecida. Entonces recordemos que Dios tiene un plan perfecto para todo. No tratemos de vivir la vida loca, sino de vivir la vida como Dios espera que lo hagamos, como Él desea que lo hagamos, viviendo cada día tratando de ser mejores seres humanos, haciendo su voluntad, tratando de amar a nuestro prójimo, de ayudar a nuestro prójimo en las maneras que podamos. Hay muchas maneras si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien económicamente, quizás llevándole alimentos, quizás llevándole agua, quizás con un poco de ropa. Hay muchas maneras de ayudar, pero si económicamente no podemos, porque no tenemos eh, los medios, también con la oración, también con un abrazo, con una sonrisa. A veces uno solamente quiere un abrazo o alguien que te escuche lo que tú quieres decir. Entonces, seamos esa luz, esa sal que el mundo necesita para que se den cuenta que no están solos, que Dios está pendiente de todos y cada uno de ellos, incluyendo de nosotros, de enseñarles a los demás cómo Dios nos ama. Y si estamos ahí, no es porque seamos buenos, sino simplemente estamos haciendo la voluntad de Dios. Y toda la gloria siempre es para nuestro Dios, porque lo que hacemos es para honra y gloria de Él, es para Él, ¿verdad? Entonces, tratemos de ser luz en este mundo, de ayudar a más personas a conocer la verdad, a escuchar su palabra, a acercarse más a Dios, para que sus vidas sean de paz y tranquilidad, para que Dios pueda proteger y cuidarlos. Pero amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Ya saben, si desean algún comentario o saber algo más, no duden dejármelo saber en los comentarios. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas, pero muchas bendiciones. Adiós.